Vivir en Beta es capacitar para crecer. E-Class Corporate vive en Beta, Live Better, presenta el Rat Pack. La mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central. Andrea Vial, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy, Andrea? A partir de la filtración del oficio del Ministerio de Hacienda y la idea de descontinuar algunos programas sociales, vamos a revisar cómo se evalúan estos programas y en el caso del que tiene que ver con la alimentación de los escolares, ¿cuáles son las falencias que ya habían detectado las evaluaciones del Ministerio de Desarrollo Social? Vamos a hablar de eso. Angélica Bulnes, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del reciente escándalo en torno al New York Times y el llamado hurto hormiga. ¿Por qué robar en un supermercado boutique se ha convertido en un supuesto gesto político entre quienes no necesitan nada y por qué eso tiene que preocuparnos? Vamos a hablar de eso, pero partamos por esta evaluación en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando se ha conocido que, aparte de esto del famoso oficio, se conoció que ya hay un recorte de presupuesto en el Ministerio de Desarrollo Social que corresponde, se entiende, a la política de 3% de recorte, ¿no? Sí. Claro. Bueno, nunca vamos a saber si el ministro Quiroz quería enterrar todos los programas sociales que están en su oficio circular número 16 a los señores y señoras ministros de Estado, o si efectivamente este documento no era otra cosa que una herramienta de diálogo interno, como él dice, y el verbo descontinuar a continuación de algunos programas, por ejemplo en el área de educación, era tan solo una sugerencia, o si efectivamente miró primero la última línea, la del gasto o la inversión, según prefiramos ver. Y ante el ajuste fiscal, el jefe de Hacienda dijo, recortemos no solo los que están funcionando más o menos, sino los más caros también. Y ahí, en ese último casillero, cae el programa de alimentación escolar, el PAE, que existe desde 1964 y que entrega desayunos, almuerzos, colaciones y once a cerca de 2 millones de párvulos y estudiantes, los más pobres del país. Bien harta plata eso. No es barato, no. Cuesta 1.061.028 millones de pesos. Son 1 millón de millones. 1 millón de millones. Y es verdad que tiene cuestionamiento, pero no solo por ello los programas se cierran. Al menos históricamente nunca ha sido así. Antes de entrar a cuáles son las objeciones que se le han hecho al programa de alimentación escolar que dirige la JUNAEV, quiero contarles cómo se realizan las evaluaciones de los programas sociales. El sistema de monitoreo y evaluación de programas está coadministrado por la Dirección de Presupuesto, por la DIPRES, y la Subsecretaría de Evaluación Social, la SES, dependiente del Ministerio del Desarrollo, que es la que evalúa el 70% de los programas. De todos los programas que vienen como de lo que se llaman ministerios más sociales. Y para ello tiene 3 líneas de evaluación. Una que se llama ex ante, que revisa que el diseño del programa esté bien hecho. ¿Ya? Es decir, que impacte a la gente que dice querer afectar o que tenga los indicadores apropiados para medir sus resultados. Luego está la evaluación ex dure, que se refiere a un monitoreo anual de todos los programas sociales. Y finalmente la evaluación ex post, que son estudios que miran resultados en el largo plazo. El proceso más grande es el de monitoreo, porque aquí se evalúa toda la oferta, los casi 700 programas catastrados. Todos los años se evalúan todos estos programas. En el Ministerio de Desarrollo Social les cuento que hay 12 profesionales para hacer esto. Poco. Y si ahora más le recortan parte del 3%, les van a recortar, me imagino que ese número no va a subir. Y se miran 3 dimensiones. Focalización. O sea, si en el año el programa atendió a los beneficiarios que dijeron que iban a beneficiar, mira en el fondo la estrategia, el diseño, la eficacia, resultados de tus indicadores de desempeño, es o no pertinente y si está bien formulado, y la eficiencia, que esto es lo que le debe interesar más a Hacienda, que es el uso de recursos. Por ejemplo, si hubo una subejecución o sobreejecución de presupuesto, eso va a ser un hallazgo negativo en esa evaluación. También se mira el gasto por beneficiario comparativo a los 2 años anteriores. Estoy contando estos detalles porque estos son estudios que están muy bien evaluados afuera también. Siempre se destaca cómo se evalúa nuestro sistema de evaluación. Siempre se destaca en organismos internacionales cómo se hace esto acá. Bueno, la eficiencia, como les digo, se mira este gasto por beneficiario comparativo a los 2 años anteriores. O sea, si en promedio gastaste un 20% más
que los 2 años anteriores te va a aparecer un hallazgo negativo. Lo mismo en la parte administrativa. Todos los gastos administrativos de los programas sociales deben ser inferiores al 20% de lo que cuesta el programa. O sea, esa típica frase, no, es que aquí se va todo en funcionario. Claro, puro sueldo. Puro viático, sueldo ¿no? y qué sé yo, y viajen yate a no sé dónde. No, imposible. De este análisis, que en el caso de la CES lo realizan estos 12 profesionales, pueden surgir las propuestas de reformulación de diseño. O sea, que el programa vaya nuevamente al proceso ex ante, o por ejemplo, de un hallazgo negativo un poco reiterado, y entonces se propone que vaya a la evaluación de largo plazo. Lo que quiero decir es que el monitoreo de los programas sociales no solo se traduce en un análisis que es público, ítem por ítem, sino que además se vincula con otras evaluaciones buscando qué corregir, mejorar, nunca cerrar. Porque también pensemos que cuando estos programas se aprueban bajo criterios que son tremendamente estrictos también, y además son programas que nacen de necesidades sociales. No hay llegar a cerrar. No hay llegar a cerrar. Vamos entonces al programa de alimentación escolar, el famoso PAE, que tiene problemas que han sido detectados durante varios años en estas evaluaciones. Y voy a mencionar 3, que son los principales. 1, el programa de alimentación escolar se supone que atiende personas, ¿ya? Algo así como entre 1,5 millones y 2 millones de párvulos, estudiantes, niños que viven en el Sename, en campamento. Sin embargo, la JUNAEB, entidad que administra este programa, no tiene rutificados a sus beneficiarios. No sabe quiénes son sus beneficiarios de forma individual. Entonces, te dicen, no, nosotros entregamos raciones. No vemos personas. Pero resulta que, ¿cuánto es eso? No discrimina, porque ¿cuántas raciones entrega? Si entrega 8 raciones, podríamos estar hablando que le entregó a 2 estudiantes nomás, porque ese estudiante toma desayuno, almuerza, Tiene tiene una colación y tiene después una 4 once. comidas, claro. 8 raciones. Entonces, claro. pero algunos tienen 3 raciones. Entonces, ahí hay un problema, que no, por eso es que no sabemos exactamente a cuántos ¿Cuánta gente alimenta? Impacta, claro. 2, los criterios de priorización también tienen que cambiar, porque hoy se le entrega a los niños dependiendo de su vulnerabilidad, pero resulta que eso lleva a que en un colegio unos reciben y otros no, porque de aquí para arriba tú no recibes. Sabemos que en el mundo de la pobreza uno sube y baja de un día para otro, sí, a veces, ¿no es cierto? Entonces, esto sí está apareciendo en evaluaciones de este proyecto, ya que se sugiere que la proporción de los beneficiarios es seleccionada de una forma muy discrecional, y eso es algo que debería cambiar. De hecho, la Católica tiene un estudio en que ha propuesto que las raciones se entreguen a la institución, al colegio, a la escuela vulnerable, y que el 100% de ese colegio reciba la alimentación, y no por niño. Tercero, no tiene indicadores de desempeño adecuados, está muy viejo porque nunca pasó por esta evaluación de diseño con los estándares actuales. Entonces, por ejemplo, dice que el propósito de este programa social, el de la beca de alimentos, es entregar una alimentación rica y sana. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa rica y sana? O sea, ya, sana podríamos pensarlo, pero rica. Entonces, ¿cómo mides ese criterio? Eso es algo que tiene pero que... igual un buen mejorar. adjetivo. Sí, y o sea, además... igual está bien que piensan en que la comida sea rica. Claro, sí. Ahora también es extraño porque este es el Ministerio de Educación, entonces probablemente lo de sano le debería corresponder más a un criterio del Ministerio de Salud. También es extraño eso. En todo caso, estuve mirando las evaluaciones y los estudiantes en general la encuentran rica. Buena. Ya, por lo ¿Y menos. sana? Me imagino, a ver, de todas maneras más sana de lo que ellos reciben. Eso sí que es verdad, de todas maneras. Y 4, por último, otra crítica a este programa tiene que ver con el mecanismo de licitación de la ración alimenticia, el que se sugiere se modifique para que sea más transparente, simple y flexible, algo que se detectó en una evaluación post que se acaba de realizar. O sea, este programa está recién, hace el año pasado, lo acaba de pasar por una evaluación post, esta evaluación que mira en el fondo los resultados históricos. ¿Ya? Entonces, este no es un programa mal evaluado y que por lo tanto sería mejor enterrar y recuperar para el fisco ese $1 millón. Es un programa
con problemas, que es distinto. Detectados, eso es muy relevante, que el sistema es capaz de detectarlo y que requiere entonces de mejora. Entonces, quizás lo más inteligente es poner a los ingenieros adecuados en la gobernanza de la JUNAEF y no haber pensado en eliminar un programa que le entrega alimentación a niños que sin este beneficio probablemente no comerían nada nutritivo en el día, porque estamos hablando de los más pobres de los pobres. Ya, eso. Hablemos del robo hormiga, Angélica hablemos Bulnes. del robo. A ver. Miren, hace ya varios años, esto preestallido, iba yo saliendo de un supermercado y vi cómo los guardias le sacaban la parca a un joven y salían un par de botellas de whisky. ¿Ya? Ah, Nada especialmente nuevo en un país donde el robo hormiga, que es el hurto sistemático de mercadería, como a pequeña escala, sabemos que en Chile es un problema extendido, es transversal y es creciente incluso. Lo que sí a mí me sorprendió en ese momento fue la reacción de la pareja que iba saliendo junto conmigo. Él le dice a ella, me encanta que le roben a los dueños de los supermercados, se lo merecen. Y además dicho como con mucho como desparpajo. Me pareció que era raro. Bueno, después vino el estallido y nos enteramos que salir a recuperar cosas de grandes tiendas se volvió una práctica frecuente en días en que pasaron muchas cosas, muchas mezquindades se disfrazaron de justicia social. Pero lo que pasó aquí tuvo algo de anticipatorio. Chile siempre es un laboratorio de situaciones. Porque hoy día justificaciones similares o todavía más elaboradas ocurren en espacios más influyentes. Todo esto mientras el robo hormiga es un fenómeno en expansión en distintas partes del mundo que implica mayores costos en seguridad, cierres anticipados y en última instancia precios más altos que pagamos los consumidores. O sea, el robo hormiga no es una cosa, es un fenómeno importante que cuesta mucha plata y que lo terminamos pagando nosotros. Canadá, Finlandia, Grecia, Estados Unidos han reportado aumentos de este problema en esta década. En el Reino Unido es por estos días uno de los temas del momento a nivel político. Se habla derechamente de una epidemia con un alza cercana al 48% respecto del periodo previo a la pandemia. Y el primer ministro de ese país, Keir Starmer, anunció anteayer que van a endurecer las sanciones frente a un delito que dice se ha vuelto más descarado, más organizado y más agresivo, porque hay mucha gente joven que entra a robar y para revender. Ya es como hay un sistema. Ya, una no es pequeña para robar, industria. Claro. no es robarse el chocolate. No es para salir a carretear. Las causas son múltiples, la percepción de impunidad, o sea, de que esto no tiene consecuencias, el aumento del costo de la vía para otros, y una creciente como normalización de la idea de que llevarse algo sin pagar como que no. Claro, no importa. Total, son ricos. Y incluso elegir. Sí, sí. Exactamente, Claro. y no le pasa Sí. nada al supermercado. En ese contexto han surgido, entonces, en relación a lo que tú dices, Iván, formas de justificación más elaboradas. En distintas ciudades británicas, en los últimos 2 meses, aparecieron grupos que se presentan como una suerte como de Robin Hood contemporáneo. Entran a supermercados, roban productos básicos y los reparten, como los donan, como una forma de protesta contra la desigualdad. Según los medios, son integrantes del grupo Take Back Power. Su lema es impuesto a los ricos para arreglar Gran Bretaña, porque como el impuesto a los ricos en grupos de izquierda como que parecen ya como exhaustos, se ha vuelto como la única bandera que les va quedando. El grupo sucesor de la organización ambientalista Just Stop Oil, que bloquean carreteras, que vandalizaron obras de arte y quizás no creo que es que hayan considerado que sus metas se lograron, que es que no se licencia nada más para petróleo, pero o el ambientalismo ya no está tan en boga. La cosa es que han modificado la causa y los métodos, y se los ha visto en los supermercados liberando, dicen, como acá decían, liberando bolsas de arroz y tallarines que luego donan. En los 60 y los 70 se sigue recuperando, compañero. Claro, acá es expropiando, liberando. Y en los últimos meses la policía se ha llevado como cerca de 30 detenidos por esto, como acusados de concertación para robar. Bueno, pero más allá de la puesta en escena, el fenómeno refleja algo más profundo. La idea de que no es nueva, de que ciertos robos son moralmente aceptables y que vuelve cada cierto tiempo de Como distintas que maneras. depende de quién le roba. Ya, y esto llegó a otro nivel precisamente en Estados Unidos. El miércoles pasado, el New York Times, que es el diario más influyente del país, el de todas las noticias que merecen ser publicadas, subió un podcast titulado Los ricos no siguen las reglas. ¿Por qué debería hacerlo yo? ¿Ya? Así se llamaba el tema del El titular día. era Los ricos no siguen las reglas, ¿por qué debería hacerlo yo? Conducido por Nadja Spiegelman, que es editora
es una de las editoras de la sección de opinión del diario. E hija, dicho sea de paso, de Art Spiegelman, que se acuerdan, el autor de la novela gráfica Maus. Súper famosa sobre su padre sobreviviente en el Holocausto. Fue como, es un bestseller. Un evento, sobre, un evento cultural. Y es hijo de él y de la directora de arte de la revista New Yorker. O sea, como gente bien conocida y respetada en la ciudad. El podcast tiene como invitado a Gia Tolentino, que es una periodista de la revista New Yorker, que es como bien escuchado, bien referente en su generación. Y las acompaña Hassan Piker, un influencer de Twitch, que tiene como una gran fanática en Twitch. ¿Se acuerdan Twitch? Sí. Es donde George Jackson hizo su famosa salsa. Exacto, la frase de la superioridad moral. Exactamente. Ya, él tiene como 3 Los millones. estándares superiores, eso era. Exactamente. Ya, ahí tiene Hassan Piker tiene como 3 millones de seguidores y un comentarista de izquierdo conocido como Hassan Abi, referente de la izquierda, muy referente de la izquierda entre la gente joven y muy buscado por eso mismo por algunos candidatos demócratas para la foto. Acuérdense que tienen elecciones, Sí, algunos lo buscan. sí, pues. Como que, y lleva a Alexandra Ocasio-Cortez a su programa. Ya. Bueno, es como un Joe Rogan, pero socialista. Ya. Ya, Joe Rogan tiene mucho más seguidores, pero es como un proto Joe Rogan. Ya. El tema que los reunía, la existencia de una aparente tendencia de jóvenes profesionales. Había salido un artículo previamente de que como que jóvenes profesionales roban como permanentemente en grandes cadenas, especialmente Whole Foods, que era como el supermercado como de la elite progre, hasta que se lo compró Claro. Jeff Bezos. O sea, se lo compró Amazon. Claro. Entonces se convirtió como en el emblema como de... El corporativismo. Exactamente. Entonces que era contemporáneo. como una forma de protesta, la gente que tiene los medios para pagar, iba y se robaba alguna cosita. Ya, y entonces empieza el tema a discutirse, y la periodista, la conductora del podcast, bautiza todo esto como microlooting o microsaqueo. Ya. Ya, entonces empieza la conversación. ¿Robaría del Louvre, del museo? Esto le pregunta la periodista a la reportera del New Yorker. A Le la dice, invitada. claro, no tendría la capacidad logística para llevarlo a cabo, pero aplaudiría si alguien lo hiciera. Agrega Hassan Piker. Me parece genial. Tenemos que volver a los crímenes cool como robos a bancos o de objetos de valor incalculable. ¿Robarías en Whole Foods? Pregunta. Lo he hecho, dice la periodista del New Yorker, en circunstancias muy específicas. Diré que creo que robar en una gran tienda no es una falta moral significativa, pero tampoco una protesta importante. Pero sí, robé de Whole Foods en varias ocasiones, dice Tolentino. Pero robaba para ella. Ella Sí, no para está en el ella. movimiento No, Robin ella Hood, robaba porque digamos. encontraba que como Digo, que no. por justificar algo. Como que encontraba que era una Ya, a lo mejor opción Todo robarle. era gran deal, digamos. O sea, Ya, no- se robaba una mostaza. Claro, ya. Agrega Yo no, limones, se robaba limones. Limones. Eso tenía Ya, yo que decir. bueno. Agrega el influencer entonces. Estoy a favor de robar a las grandes corporaciones porque roban mucho más a sus propios trabajadores. Todo esto en un podcast, es un podcast, no es algo escrito, porque probablemente si hubiera sido escrito, como decía un comentarista que criticaba todo esto, se hubieran dado cuenta del tono como Claro, de la claro, frivolidad. de Cuando la uno frivolidad. escribe las cosas, se Exacto. sopesa un poco lo que está Vuelve a leer, diciendo. Porque vuelve, claro. Exactamente, lo porque se revisa. da cuenta. Pero no, todo esto como con un tono como muy, Realmente. muy celebratorio. Y más complejo todavía es cuando abordan el caso del asesinato en 2024 de Brian Thompson, que es el gerente de United Healthcare. ¿Se Me acuerdan? acuerdo, sí, Claro. el señor Que era de los seguros. De que los seguros lo de salud. mataron, Que era, claro. que era la matriz de Más Médica. Claro. Exactamente. Acá. Ya que se acuerdan que lo mataron, Sí, iba en entrando la a una calle. reunión en la calle. En la calle, en la oficina. Y eso fue súper polémico, acuérdense, porque fue justificado por un porcentaje significativo de la población, sobre todo joven. Sí. ¿Ya? Entonces ahí cuando comentan esto dicen que si bien no apoyan el crimen, le dedican harto tiempo a explicar por qué la reacción popular que hubo era comprensible. Entonces eso también llamó mucho la atención. Y se imaginan, este es el tono de la conversación. Entonces generó inmediatamente, apenas publicado, una ola de críticas, de columnas, de comentarios. Los medios de derecha salieron a hacer un picnic con esto. O sea, es como... pero no solo ellos. O sea, por ejemplo, Neera Tandem, que es ex asesora de Biden, escribió que todo este discurso de Piker es una vergüenza para cada persona que ha intentado convertirlo en vocero demócrata. Un periodista del Daily Mail fue a la casa de $2 millones de la periodista del New Yorker a pedirle que explicara Qué rabia. sobre su robo, y ella reaccionó como, ¿por qué estás invadiendo mi privacidad? Y el periodista le decía, porque quiero saber, quiero tu explicación. Pero lo que generó más escándalo de todo esto es que fuera dicho
prácticamente sin contrapeso, ni una discusión seria de la implicancia de normalizar estas conductas, en el New York Times, el medio de referencia del mundo liberal, Claro. no diría solo estadounidense, sino que del global. mundo. Yo creo que se supone, uno de los 5 diarios más importantes del mundo. y que marcan la pauta para todo el mundo. Varios compararon con el caso de 2020, ¿se acuerdan? Que el diario fue súper criticado por publicar una columna de un senador republicano que pedía usar el ejército en las protestas, ¿se acuerdan? Como una ola de saqueo. Y después de eso el diario se disculpó, despidió a un editor y ahora en esto no ha dicho nada el diario, no ha retrocedido. El asunto entonces reabre una crítica más amplia, la desconexión entre ciertos tipos de discursos de las élites culturales y las normas básicas de la vida en común. Porque al final, esto no se trata de supermercado de pérdida económica, se trata como de la erosión de las reglas compartidas, como el sustrato de lo que es común, de lo que juzgamos bueno o malo, y cuando esas reglas empiezan a ser relativizadas desde espacios tan influyentes como este, bueno, hay consecuencias. Como lo hemos visto, Claro. claro. Como lo hemos visto. Cuando la justicia o la injusticia de los métodos queda sometido Claro. a la subjetividad, estamos Ya, pero en problemas. ¿qué digamos. nivel de frivolidad? Salvaje. ¿Qué nivel de Salvaje. frivolidad? Porque Impactante. solo porque vive en una casa de 2 millones de dólares y tienes ese mundo de conexiones, hijo de hija, de trabajo en la revista más cool de Estados Unidos, qué sé yo, ¿te puedes dar el lujo de decir esa cantidad de barbaridades? Porque cada uno de ellos tiene una historia, pero hoy día son miembros, imagínate, uno trabaja en el New York Times, No, otro por eso te digo, entiendo si fueran... son desde el privilegio mismo. Claro. Porque lo que mucha gente decía, oye, si fueran de la clase trabajadora y los Exacto. pillan robando, se van presos al tiro. Al tiro. Estos niñitos no se van presos porque son quienes son. Y si se van, lo saca el mejor abogado de la plaza. Exactamente. Exactamente. No, es bien escandaloso. Sí, Y insólito. qué rabia. Ya. Qué rabia, qué- reman al revés. Qué caso. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Andrea Vial? Tenemos, un tremendo anuncio. El INE va a anunciar la tasa de desempleo, índice de desempleo en el país. Sí, al Algo mes que- de marzo, el trimestre enero-marzo. Sí, algo que entendemos que además al ministro de Hacienda le importa sobremanera. Bueno. O sea, el piso, porque él Claro, con esto él empieza. aparentemente, claro, y aparentemente lo que él busca con recortes, o sea, parte como de su ideología detrás es llegar al pleno empleo y que Sí, por pues. ahí se va a solucionar O sea, la vida de todos los la- ciudadanos. Toda la nueva narrativa del gobierno Claro. respecto al plan de reconstrucción es crecimiento y empleo. Claro. Así Entonces que esta es va a ser fundamental. la base. Y esta es la vara de medida como Claro. con lo que se parte. Porque es el empleo al mes de marzo se conoce a las 9, ¿no? Eso A las 9. 9. Angélica Bulnes, atentos a... Bueno, se acaba de conocer la liberación del empresario que había sido secuestrado la semana pasada, así que supongo que durante el día vamos a conocer más detalles. Estuvo 4 días secuestrado, fue No, liberado. o sea, más, 5. porque esto fue a mediados de la semana pasada, fue el miércoles ¿El de la jueves? semana pasada. Y claro, Sí, es o sea, verdad, yo fueron creo que más estuvo días. 6 o sea, o 7 días, sí, sí. exactamente. Así que iremos a conocer más detalles sobre Una esto. semana. Apareció en Colina, aparentemente se está verificando su estado de salud. Y Hay detenidos, ¿ah? hay 4 Hay detenidos. 4 personas detenidas. Así Sí, es. importante eso. Oye, y otra cosa. Porque, ojo, porque la semana pasada fue muy alarmante los 2 secuestros Dos casos al extorsivos mismo y tiempo. los 2 terminaron con detenidos finalmente. Así Ahora hay es. que ver cómo está de salud esta persona. Hoy día tiene su cuenta pública la Fiscalía Nacional, además. Oye, pero quisiera, Ojo, porque hay conferencia de prensa después. después El de fiscal va a hacer el hacer su cuenta discurso y pública, hace la conferencia de prensa después, y esto es importante porque el fiscal no ha hablado después de que se supo que había pagado con retraso su deuda universitaria. es verdad. Así que es importante eso. hoy día. Y otra cosa, murió Juan Luis Osa Bulnes a Sí. los 83 años, abogado, académico, exdiputado, fue uno de los fundadores de Renovación Nacional y además era un auditor nuestro, así que siempre lamentamos a nuestros auditores que parten y le mandamos un cariñoso saludo a su señora Lucía Santa Cruz y a su hijo Francisco, Juan José y Juan Luis Osa. Un abrazo grande. Para sí. todos, sin duda. Un abrazo muy cariñoso. Con Angélica Bulnes, con Andrea Vial, el Rat Pack de hoy, la mesa de editoras, una presentación de Vivir en Beta es capacitar para crecer. E-Class Corporate, Vive en Beta, Live Better. Que tengan un estupendo miércoles. Buenos días. Buenos Igual, días. Buenos días.